aquí en otro episodio más de Deep Studio. Hoy nos complace presentarles a Jaime Márquez, que es nuestro invitado especial del día de hoy, y hoy vamos a tocar temas de seguridad y higiene laboral. Estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradecido con el maestro Álvaro también, a quien le agradezco en verdad que me haya considerado para esta entrevista, y pues con gusto compartir algunas ideas, conocimientos y experiencias, sobre todo en relación al tema que nos ocupa hoy. Claro que sí, el día de hoy el tema es accidente o negligencia, la delgada línea de la salud, de la seguridad laboral. Justo presentamos a expertos o personas que han tenido experiencia. Jaime ha trabajado ampliamente durante gran parte de su vida, es jubilado, me estaba comentando antes de empezar la entrevista, ¿verdad? Sí, recientemente. Recientemente, así que tiene mucho que contarnos respecto a todas sus experiencias. Me gustaría empezar que se presente cuál ha sido su experiencia. Bueno, mi desempeño fue en la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Yo duré trabajando ahí 31 años, continuos, ininterrumpidos, en los cuales pues tuve la dicha de recorrer diferentes áreas. En un principio pues era el departamento de bomberos, ¿no? Con sus carencias, con sus limitaciones, pero con el tiempo fue creciendo a lo que hoy es algo descomunal, ¿no? Como una coordinación que actualmente cuenta con diversas áreas científicas, áreas operativas, áreas de apoyo que no se tenían en ese tiempo, ¿no? La verdad, pues todo el trayecto de vida que tuve ahí, pues me dejó muchas cosas muy buenas, ¿no? Toda la experiencia empírica, todos los conocimientos y sobre todo toda la oportunidad de capacitación que tuve, pues me llevó a tener una formación muy integral, ¿no? Hablando del tema de las emergencias, pero no nada más las emergencias, ¿no? También las áreas de prevención, que tienen que ver mucho con la cuestión de la seguridad industrial, sobre todo, en donde pues yo creo que un tema obligado, porque entiende uno de una forma o con una perspectiva diferente sobre lo que es el tema de la seguridad y los accidentes. Sí, o sea, les toca atenderlos no solo como bomberos, y como me comentaban con las capacitaciones, uno sabe, me comentaban antes de comenzar, que muchas veces las personas no ponen mucho de su parte, y es un tema que vamos a tocar más en profundidad, pero me gustaría empezar con esta pregunta para usted. ¿Quién decide si el trabajo es seguro? ¿La empresa, la ley o la costumbre? Para usted, ¿cuál es la perspectiva que se toma ante este tipo de seguridad? En la actualidad yo te puedo asegurar que la ley es la que prevalece, porque ya existen muchos mecanismos, ya existe mucha información, algo que no se tenía antes. Entonces ahora ya tenemos información muy accesible, hay información que está inmediato, tenemos los medios, las redes, donde se puede compartir mucha información, fluye tantísima información que no podemos decir que no podemos estar informados, ¿no? Entonces todas las profesiones que se están relacionando hoy en día con lo que es seguridad y higiene, pues ya podemos decir que están el personal graduado muy documentado, muy bien informado, y también creo que han habido sucesos con el paso del tiempo que son los que han marcado la necesidad de ir transformando las leyes y creando normativas, porque no podemos quedar en el pasado, ¿no? Han pasado tantas cosas. Toquemos un punto, ¿no? Las elecciones del 22 de abril, que fue un asunto que nada más lo mencionamos, pero pasaron muchas cosas, ¿no? Hubo una causa para tal situación, para tal defecto. Y estamos hablando de algo que causó revuelo, ¿no? Han habido otras situaciones, pero también dentro de lo que es industria, y no nada más industria, sino hablemos de los hospitales, hablemos de centros laborales que en sus dimensiones no son muy grandes, centros escolares, edificios gubernamentales.
Sí, en fin, en todas partes debe existir la seguridad, la prevención y pues bueno, anteriormente podemos decir que era pues tal vez negligencia o decir desconocimiento, pero en toda situación, en la mayoría de los casos, la causa es antropogénica. Estamos muy conscientes de en donde nos encontremos, saber qué riesgos, ¿no? Digamos, estamos aquí en este lugar y en nuestro recorrido diario puede haber riesgos y como diario estoy pasando y ya es algo habitual, ¿no? Ya sé que está ahí, pero va a llegar un momento en el que pasará. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es también saber entender que el riesgo no lo debemos de hacer habitual. Sí, con esta cultura que nos menciona que ya ahorita con información es más accesible, la cultura de la prevención sí se ha ido fortaleciendo cada vez más. A pesar de que todavía no llegamos a ese punto óptimo que quisiéramos, como trabajadores o de tener como bien en cuenta todos esos riesgos, porque muchas veces vemos las alertas y es una alerta más. O las clásicas alertas que están de en un sismo no hago esto y ya las damos por sentadas, pero realmente son, en una emergencia yo creo que sí pueden llegar a hacer la diferencia completa. Sí, mira, la parte del gobierno ha evolucionado mucho porque el gobierno es el principal responsable, ¿no? De sobre todo informar a la población. Ya las áreas de protección civil, principalmente de las que tienen los recursos, ¿no? Hablando de zona metropolitana, cuentan con áreas que informan al público. Por ejemplo, vienen los cambios de temperatura, hay un área que emite un comunicado independientemente de lo que el Servicio Meteorológico Nacional y los locales hagan. También la entidad oficial, por ejemplo, de Protección Civil del Estado o los municipios, emiten sus alertas y sus avisos a la población. Entonces tienen que, ya hoy en día, trabajar no nada más con medios de comunicación, redes sociales. Sí, es un boom ahorita las redes sociales en donde la información viaja en segundos y el compartir, darle el puntito y entonces ya se compartió la información. Entonces, si la población, digamos, hay un sismo, debe estar pendiente de los cuentas oficiales y la entidad oficial también va a estar informando, ¿no? Qué se necesita, qué debe de estar pendiente de la población, digamos, no propagar rumores, estar pendiente de la información que se esté generando, de los avisos de la población, qué debe de hacer, si hay afectaciones, a dónde se debe de dirigir, si hay albergues, hablando de ese tema. En el caso de, por ejemplo, de lluvias, ya hay áreas identificadas que son zonas inundables, entonces hay avisos a la población. Vamos a tener lluvia, una lluvia torrencial, una lluvia fuerte, entonces la población que está en esas áreas susceptibles de inundación, entonces ya se van a prevenir. Entonces ya hay, como te comento, la información fluye, la información está ahí, pero la población es la que también debe estar muy al pendiente, y más las personas que saben que están en una zona donde pueden ocurrir accidentes, ¿no? Sí, o sea, ya no solamente hablamos de seguridad industrial como una empresa, sino más que nada como una seguridad hacia el individuo. Entonces, hay una pregunta que igual creo que se responde un poco, pero me gustaría que se explayara. ¿La seguridad laboral es un derecho o solamente es un requisito como lo llegan a ver muchas veces los trabajadores? La seguridad laboral es un tema que corresponde a ambos, tanto al empleador como al empleado, ¿sí? Y eso lo establece la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, la obligatoriedad tanto de uno como otro, ¿no? El patrón a proveer y el trabajador a recibir. Entonces es una responsabilidad de ambos. Aquí la parte patronal es la que debe de buscar los mecanismos de acuerdo a su área, de acuerdo al giro en el que esté, debe de considerar esos riesgos y trabajar con sus empleados, principalmente por el hecho de que debe de estar seguro, se debe mantener seguro, y más aquellos que tienen riesgos elevados,
Los empleados deben de estar preparados, conscientes de que pues, si ocurre algo, está en juego su empleo. Porque cuando ocurre un daño, pues las empresas tal vez no tengan la suficiente capacidad resiliente, digamos, para poder recuperarse en el corto plazo. Hay quienes sí tienen el soporte económico, pero vamos, lo logístico, lo operativo, los daños, si hay maquinaria, materia prima, etcétera, etcétera. Entonces se van sumando todas esas cuestiones. Entonces, por eso es importante la participación de ambos. Si el empleado no quiere participar, pues bueno, tiene responsabilidad y para eso están las leyes. Y también está la penalización hacia el empleado cuando éste no quiere participar. Porque como bien comenta, pues no se trata de decir yo te impongo porque soy la empresa y quiero que me cumplas con este requisito, sino más bien yo quiero cuidarte porque no solamente vas a batallar tú, sino vas a generar una cadena, como usted bien lo mencionó, de procesos que van a ser súper dañinos para ti, para tu familia, para todo lo que tienes que, o sea, para tu vida en general, para el bienestar de vida que buscamos proteger. Muy bien, quiero pasar a la parte de analizar los videos, porque estamos emocionados por implementar esta dinámica justamente con usted. Queremos ver algunos videos de clips que están en las redes sociales, en donde podemos ver cierto tipo de situaciones que se llegan a presentar. Algunos son accidentes, otras son incidentes que suceden, y aquí queremos hacer un análisis. Si bien, como me lo comentó él, no es un peritaje, queremos hacer un análisis de estos videos con su opinión, de esto es un accidente o es una negligencia. En esta parte, ¿quién lleva más la responsabilidad? ¿Qué se puede hacer diferente? ¿Y cuáles son o cuáles crean que sean sus posibles causas? Y vamos a pasar con el primer video, que se lo voy a mostrar. Miren, lo vamos a ver 2 veces. Vemos un montón de latitas que van cayendo, sí, porque son montacargas que se acerca, me parece, que quitar una más. Sí. ¿O por qué pasa esto? Porque a fin de cuentas, si una persona hubiera estado en ese lugar, en la parte de abajo, hubiera sido algo, para mí, yo creo que fatal o con consecuencias muy graves. Pues mira, aquí lo que veo es que el montacargas arriba está cargando con 4 estivas. Y hay que ver una parte, no vienen sujetas, el equilibrio se tiene que cuidar mucho que esté correctamente repartido el peso, y muchas de las ocasiones los montacarguistas quieren hacer las cosas más rápido, ¿no? Tal vez el hecho de haber hecho la carga con 2 no hubiera pasado esto, pero como la carga en vertical, su centro de gravedad pues ese es más bajo. Entonces, con el simple movimiento, con eso va a perder el equilibrio, la estabilidad de la vertical y se va. Entonces, qué afortunado que no estuvo ninguna persona ahí abajo, pero también debemos de entender que debe ser así, donde es una maniobra, donde está un montacargas haciendo operación, no debe de haber personas ahí, pues se marcan muy claramente las áreas donde circulan y las áreas donde debe de transitar el trabajador a pie. Entonces son una cantidad de cosas que analiza a uno. Entonces vemos que las áreas están muy bien definidas, las áreas para depositar las cargas también, pero ahí la maniobra. La maniobra cree que fue la responsable directa de esta situación que se presentó, de que se caen las latas. Ok, entonces vemos que la seguridad ya entra desde este punto en donde dice, por ejemplo, yo no tengo mucho conocimiento al respecto, pero me explica, bueno, pues en estas áreas tú no puedes pasar. Ese conocimiento, a lo mejor al entrar a una fábrica, si te lo dicen, dices, ay, ¿por qué? Pues no pasa nada. Ahora, no cualquiera puede manejar un montacargas, debes de tener un documento que te acredite como montacarguista, y esa capacitación pues se recibe en un centro capacitador que te ofrezca esa especialidad, porque sí deben de cumplir ciertos lineamientos de seguridad para la operación, para la elevación de cargas, porque esa maniobra, el simple hecho de observar qué es lo que se está haciendo, puede decir, oye, eso está riesgoso.
A tu ver, en un principio puedes decir, pero probablemente no. ¿Por qué? Porque él debidamente lo puede justificar, pero ahí sería complicado. ¿Por qué? Por la posición de la carga. Y por tanto se dice que no estaban aseguradas de manera correcta. No estaban aseguradas y no lo pueden hacer porque obviamente es un trabajo continuo que es solamente acomodar, y también tienen sus restricciones, tanto la carga como la estiba. Hay algunas estructuras que que tienen cierta capacidad, o también la altura. En la altura no podemos rebasar también de cierta elevación. Entonces es cuestión de analizar qué reglas, cómo están ahí, y todo debe de estar muy bien estructurado y documentado. O sea, no es nada más una ocurrencia del que llegó de seguridad. No, se tienen que respetar normas que ya existen. Se tiene que respaldar ante todo Sí. esto. Ok. Aquí la responsabilidad en esta ocasión, ¿usted considera que va más hacia el montacarguista? Sí, la operación tiene que ser siempre lo más seguro posible. Entonces, sí nos hemos dado cuenta de que muchas veces el montacarguista o el que está operando no está capacitado, y le faltan las acreditaciones, o es la prisa por querer terminar rápido el trabajo. Sí, precisamente. Y con esto llegamos a la pregunta del tema de hoy. ¿Cree que es un accidente o una negligencia? Yo creo que es más tendiente a la negligencia, porque también ahí participan otras personas, como el jefe del patio de donde se está haciendo la maniobra, o el supervisor mismo del empleado, quien es también quien permite, porque el empleado no solo puede tomar sus decisiones propias, ¿no? Él está ahí a bordo de ese vehículo realizando una tarea por una necesidad. Entonces nadie puede decir, oye, no supe, oye, no estaba autorizado. No, en la actualidad no podemos estarnos lavando las manos, sino que debemos de ser y tomar nuestra responsabilidad dentro de nuestro espacio, de nuestra área. No podemos descuidarla. La supervisión debe ser permanente. Exactamente. Y así como debe ser permanente, también hablamos de que muchas veces esta falta de conciencia, más que información, porque como bien comenta, la información está ahí, ya no podemos excusarnos, sí, como bien lo dice, pero va la pregunta sobre el video. ¿Cuáles son las frases más peligrosas que se dicen en el entorno laboral y que suelen preceder un accidente? El típico, ay, no pasa nada, o ay, solo ten cuidado en esto. Lo vas a hacer rápido, ahorita lo termino, no hagas tanto escándalo. Hay muchas justificaciones, ¿no? Pero son pretextos, más que nada. Pero fuera de lo que es la frase, no hay nada que justifique eso. Absolutamente. No podemos estar todo el tiempo, que, como te comentaba en un principio, el gran porcentaje, yo me atrevería a decir que el 98-99% de todos los accidentes tienen que ver la mano del hombre. Sí, y por ejemplo, ¿podría compartirnos alguna anécdota al respecto de un día que haya escuchado o haya sabido de una situación en donde un trabajador haya dicho, ay, no pasa nada, y haya realmente pasado algo que sí le haya afectado, incluso que no sea tan grave o grave, pero que sí haya pasado? Mira, yo te voy a comentar una historia, es algo personal, pero yo estaba joven todavía, y buscando trabajo, mi papá me llevó a un lugar donde era un lavadero de botellas. Entonces era recolectar la botella, era llegar, depositarla y pues hacer el lavado. El lavado consistía en retirar pues toda la contaminación y todo el pegamento de las etiquetas, todo, dejarla limpia. Bueno, para eso yo estaba, a mí me tenían con una encomienda que era estar donde se hacía el lavado o estar apoyándole, ¿no? ¿Qué era la tarea más peligrosa ahí? Era una tina muy grande y había que estar depositando las botellas en unas cajas metálicas, pero un líquido era agua combinado con sulfa cáustica, y ahí se tenía que calentar, entonces había gas, se calentaba la sustancia, era trabajar con eso. Entonces, no teníamos nada de protección respiratoria.
respiratoria, protección corporal, nada. Era la ropa con la que llegaba y con la ropa que se iba uno. Entonces, nulo, nada de seguridad, de prevención, de protección. Entonces me dijeron, oye, me prepara más solución para revertirla porque ya nos falta. Okay, entonces era ir por la cubeta, y era un tambo con sosa cáustica en escamas, entonces era estar tomando y llenando la cubeta. Entonces, al momento de echarle agua, pues a mí nunca me dijeron qué pasaba. Y yo le vertí agua y empecé a agitarlo, y me brincó, y entonces bueno, yo no le tomé en cuenta hasta que me empezó a picar, me empezó a quemar. Y qué bueno que hice yo, pues, oye, me está picando, vete a enjuagar. Y duré 30 minutos con un chorro de agua y no se me quitaba, ya estaba asustado, porque yo no sabía qué me estaba causando eso. Y aparte, inhalé el vapor y no podía respirar bien. Entonces, ahí yo puedo decir, sabes que pues no fue negligencia mía, pero sí del que me puso a hacer las cosas, ¿no? Porque estaban trabajando con un material peligroso. Entonces, estoy hablando de que no había regulación en ese tiempo, no había vigilancia, no había una inspección por parte de la parte del gobierno, estaban trabajando en el anonimato, pues estaban haciendo una tarea, un trabajo, y no estábamos asegurados, bueno, menos yo, que yo tenía como unos 14 años. Entonces una tarea peligrosa, y así pues pueden resultar otras tantas más en el medio. Como estuve desempeñado también incurrimos en descuidos, pero es a lo mejor por la emergencia. Hay un tema que es, siempre se manejan en estas especialidades, que es la visión de túnel, que es, vas a la emergencia, vas a enjuagar la emergencia y te olvidas de lo demás, solamente ves la emergencia. Pero si alrededor hay riesgos, ya no los viste, entonces ya eres parte de un escenario de riesgo, pero te estás involucrando. ¿Sí? Y sin querer, ¿verdad? Y no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, ahí un sinfín de anécdotas, ¿no? que sí nos van a llevar a eso, en la gran parte es negligencia. Sí, es todo un tema, y qué bueno que está cambiando el panorama para bien en cuanto al acceso a la información, en cuanto a, como bien mencionó también, las redes sociales, que por ejemplo situaciones como las que usted vivió, con un videíto de, oye, mira, esto, me está afectando, porque es algo real, no es una queja vacía de, ay, no lo quise hacer, es una queja real. Entonces creo que ahorita ya cambia mucho este paradigma, que hasta las mismas empresas es como, no, me quiero ahorrar broncas, haz las cosas bien, ponte en tu equipo, y si no te lo pones no te permito trabajar, porque no voy a dejar que te dañes o que vayas a crear mala reputación a fin de cuentas. Sí. Con esto quiero pasar al siguiente video que vamos a ver y lo vamos a analizar. Hello, Mr. George. How much you pay for the new guy? Hello, Mr. George. How much you pay for the new guy? Hello, Mr. George. How much you pay for the new guy? Sí, es una parte sensible donde le alcanza como a pegar con el bracito. Pues bueno, yo quisiera entender que lo hizo como queriendo jugar. Ajá. Pero ahí estamos viendo que se están violando algunas cuestiones de seguridad. Por ejemplo, el trabajador no debe de estar en el área de maniobra de la excavadora, no debería estar al alcance del movimiento que haga, tanto en el giro como en la parte del brazo que hace el levantamiento o gira. Y otra cosa muy grave es lo que para mí fue como algo, digamos, aunque bromeando, pues estamos hablando que es una máquina, a diferencia de uno, pues uno no siente, y eso es gravísimo, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no pasa nada, estamos bromeando, sí, pero dentro de eso, muchas veces el cálculo pues no va a hacer que nosotros
pensemos y vas a decir, ay, se me pasó la mano, ay, discúlpame. Sí, pero por lo pronto ya causaste un percance, ya es una lesión menor, como sea, no es lo que se debe hacer, más correcto, es completamente negligente. Borramos la última pregunta, Sí, negligencia. es negligencia. Y la causa, pues ahora sí que está payaseando la persona que está arriba de la calle. Sí, pues también el otro trabajador no debería estar en esa zona. Si la máquina está trabajando o va a pasar, ya que pase, que haga su tarea. O si está apoyando ahí a la máquina, pues la máquina no debería hacer un movimiento hasta que el otro termine de hacerlo. Incluso alcanzamos a ver que pues es en la cabeza, es una área delicada, o sea, muchas veces es la clásica creencia de que cualquier cosa que te pase, cúbrete la cabeza antes que cualquier cosa, y muchas veces por lo mismo, pues así nos llevamos, ¿no? Que es muy dado también en ambientes laborales, de que es mi amigo y me voy haciendo bromitas, me voy haciendo jueguitos por aquí, por allá, que realmente preceden a crear un accidente. Hubo un caso, no sé si lo llegó a escuchar, de una chica que estaba no fue tanto en lo personal yo considero que sí fue como una negligencia de parte de ambas partes, pero usted me comentará respecto a golpes en la cabeza. Fue viral el año pasado, la chica quería como tomarse una foto en una locomotora de aquí en que la acaban de inaugurar. Y se acercó demasiado a las vías, como que tomó una distancia muy imprudente. Muy imprudente. Ajá, y pues la muchacha falleció por el golpe tan fuerte que le dieron en la cabeza. Y yo me puse a pensar, dije, no, pues está feo que lo hayan puesto, que se haya puesto ya tan cerca, porque es una imprudencia completa, pero también a la locomotora que me tenía como... Sí, pues es que mira, fue muy dramático esa situación porque estuvo a punto de arrancarle la cabeza. Y fue nada más pero estamos hablando de que es la inercia del vehículo, el peso. Entonces, nosotros somos muy delicados, somos muy frágiles, no lo vemos así, pero ya cuando estamos puestos ante, digamos, una locomotora en su inmensidad, pues nosotros, ¿qué somos? No, absolutamente nada. Entonces, somos pequeños golpes, pero la velocidad, el peso, todo se suma y pues ahí tenemos una causa, pero sí prácticamente le cortó y no se alcanzó a ver. Traía a su niño. Pero su cabeza pues, prácticamente se volteó. Así que, pues imagínate la escena ahí en el lugar y todo por una foto. Ajá. Y así tenemos infinidad de casos, como dices, pues, la imprudencia de ella por querer, pero pues ahí que podemos decir, ¿no? El tren pasa mucho, pero era la novedad de que iba a pasar el tren y era el canadiense, creo, y pero no había nadie quien cuidara. Sí, o sea, no te imaginas que, o sea, a fin de cuentas es un accidente, como dicen, pasan segundos. No crees que vaya a pasar, no crees que vaya a suceder algo así. Y pues queda como un precedente, desgraciadamente. Y ahorita vemos situaciones como las del video, en donde a pesar de tener estas otras cuestiones, como la de la chica, dicen, pues es un hecho aislado, cuando realmente se parecen. Si bien dice uno, pues no es una locomotora como tal, el hecho de no protegerte y más zonas tan sensibles, pues obviamente van a provocar daños que pueden llegar a ser irreversibles. Mira, hay más casos, por ejemplo, y es todos los días, y te puedo decir que donde quiera ocurre, en este momento está ocurriendo, las personas que van con su celular cruzando calles o avenidas, o van por la banqueta pero no ven que hay un agujero, que hay un daño, que hay un poste donde van caminando, y por eso ocurren los accidentes, por el simple hecho de no tener cuidado con el manejo del celular. Y ahí sí, una completa negligencia. Totalmente. Completamente, así que discúlpenos si llegan a usar su celular muchísimo al salir, pero si tienen que tener un cuidado extremo. En todo lugar, en el centro laboral se tiene que cuidar mucho. Yo tengo una hermana trabajando en un lugar donde ella tiene que estar ocupada con sus dos manos y muy atenta, entonces a esos lugares no nos dejan entrar con su celular. Su celular se queda en la casilla. Entonces son normas que establecen las empresas y creo que haría falta que muchos adoptaran esa
responsabilidad sobre todo, porque el celular es una herramienta muy útil, pero usada de una forma irresponsable es todo lo contrario. Sí, pues a fin de cuentas como es un arma de doble filo que Sí. tenemos que saber usar a nuestro favor, porque si no, y más cuando se trata de estar al pendiente porque le puedes provocar daños a otra persona, Sí. genera consecuencias graves. Y como bien dice, hasta uno mismo en la calle se puede dar cuenta de esto. Sí. Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué protocolos básicos de seguridad laboral se violan con más frecuencia en los trabajos y por qué cree que pase esto? Pues sobre todo pues la cuestión del uso del equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque les causa incomodidad, porque no pueden hacer las cosas como ellos quisieran, con más libertad, ¿no? Por ejemplo, las electrocuciones, descargas eléctricas, porque no quieren usar los guantes. No, yo así lo hago, y agarran las herramientas y cuando llega una descarga, una electrocución, ya es cuando no necesariamente puede ser mortal, tendría que reunir algunas condiciones, pero es exceso de confianza. Entonces, esa es una parte, el no querer usar, por ejemplo, en la construcción, ya tenemos algo que, ya es algo que está dejando de ser nuevo, pero es reciente, la parte del segurista, que es quien debe de estar ya al pendiente de que el trabajador cumpla con las normas y use sus equipos de seguridad. Por ejemplo, si está a cierta altura, ya debe de usar equipo anticaída, línea de vida, o debe utilizar su casco desde que ingresa, sus guantes, su chaleco y los aditamentos que requiera dependiendo de su área. Pero si no lo usa, pues entonces creo que ahí estamos hablando de una responsabilidad para el trabajador y no para el empleador. ¿Y cómo ha llegado hasta tener que tener una persona a cargo de que las personas no se lastimen o de que estarlos cuidando, de que los estén cuidando? Que la verdad es preferible, porque si bien se puede pensar, ay, qué medida tan extrema o qué exagerados, como volvemos a las frases de hace rato, Sí. Antes de un accidente siempre vamos a escuchar cosas de este tipo, pero este segurista es una persona que ya por ley está preparada con el dedo en el renglón de, hey, haz las cosas y evita tantas cosas. Y aparte tenemos las normas oficiales. La norma que rige el área de la construcción en la 031 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entonces ahí está para consulta. No podemos caer en omisión, pero cuando la parte patronal cumple y le ocurre algo al trabajador, entonces es una negligencia del trabajador. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que siempre culpan a alguien más, ¿no? A la empresa de seguridad. Es que sabes que es que yo estaba haciendo esto y pasó esto, tratando de deslindarse de su responsabilidad. Sí, pues en situaciones tan terribles la gente tiende a hacer esto, lo cual pues no es correcto, pero se presentan situaciones en donde, y como bien dice, yo no estaba ahí, o yo no prefería, también las cámaras, obviamente, los videos que estamos viendo, ya conforme ya no hay manera tampoco tanto de hacer este tipo de deslindarse de manera tan sencilla como antes, ni para el trabajador ni para la empresa. Hay testigos también, hay muchos testigos. En una hora hay cantidad de trabajadores que ellos mismos dicen, es que no está usando su equipo, es que ya se le había dicho que por ahí que no hiciera esa tarea. Incluso hasta los mismos compañeros llegan a ese compañerismo, de estar... Sí, pues a mí incluso me tocó ir a accidentes en obras en construcción y pues estamos hablando de que lo común, ¿no? Caídas de gran altura, aplastamientos, o fallas en la construcción donde puede haber derrumbe de la estructura o puede haber derrumbe en una excavación. La construcción es de las áreas de más riesgo y más mortalidad. Ok. Vamos a analizar el tercer video, que incluso tiene un poco que ver con lo que estuvimos platicando. Parece que no nuevamente, pero sí. Miren.
carga desde arriba. Pero, sí, es una altura considerable. Son 4 pisos sí. al parecer, ¿no? 4 pisos y un sótano. Sí, y veo la fortuna que tuvo el que estaba a bordo de esa grúa, porque traía su línea vida, estaba el sujeto, y creo que eso ayudó a que no tuviera más lesiones. Porque incluso así pasaron lesiones, o sea, a mi parecer ese motivón, yo creo que también provocó lesiones. ¿Usted qué opina al respecto? Pues sí, como en un choque, latigazo, ¿no? Que puede causarte lesiones graves en las cervicales, pero lejos de eso también debemos de comentar que cuando se está haciendo alisamiento de una carga muy pesada, no debe haber nada debajo. Sí, esa es una regla. Y entonces, por lo tanto, también ahí nos falló la cuestión de la supervisión, de que esa grúa no debería haber estado ahí, porque fue donde se precipitó la carga, que estaba en una parte más alta, y fue directo. Entonces yo veo todavía que el trabajador cuando está colgando todavía se puede mover. Entonces creo que en principio pues las lesiones no fueron tal vez muy severas, porque ya lo ve uno, ¿no? Cuando el paciente o el lesionado, el afectado está reaccionando, ve uno ya las probabilidades de que tenga de vida, ¿no? Pero ya obviamente eso ya vendrá con los diagnósticos cuando le hagan sus estudios médicos a esa persona. Pero suerte está vivo. Sí, entonces creo que ahí pues también hay cierta negligencia. ¿Cierta negligencia? Sí. Pues, o sea, podría considerar más un accidente, un poco de negligencia. ¿Cómo lo explicaría usted? Entre ambas partes, vamos, no quiero justificar que está abajo, ¿verdad? Pero él cumplió con tener su equipo y estar sujeto, pero no debería de estar debajo, porque teníamos una carga en la parte más alta. Tuvo que haberse retirado, lo tuvieron que haber quitado, porque en cualquier momento cualquier carga puede caer, sea cual sea. Entonces, si se fija, cuando hay grúas en las construcciones, cuando están haciendo la elevación, la gente se tiene que retirar, porque son cargas que luego son muy pesados, son muy irregulares, y cuando caen está la incertidumbre de a dónde van. Puede ser que estén en el mismo rebote y se vaya donde están las demás personas. Entonces siempre tiene que estar muy alertas. Te comento, la obra es de las áreas más peligrosas para trabajar. Ok, y llevo mi pregunta respecto al video. ¿Es cierto que los accidentes pasan cuando menos los esperas, o siempre hay alguna señal que se pueda detectar antes? Por mínima que sea, o muy evidente. Puedes detectarlos. Por ejemplo, un izamiento, puedes ver que a lo mejor el cable está dañado, ¿sabes? Que ese cable se está rompiendo, simplemente está mal inclinado, está mal sujeto, sabes que ver un nudo que está sujetando o está haciendo un tirante, o está mal hecho, o sea, hay señales, ¿no? Que puedes identificar. O sabes que en ese pasillo tenemos una lámina donde está pasando carga, pero se puede caer, ya está digamos muy a la orilla y no se va a sostener, se va a caer, o lo que llamamos condiciones inseguras y actos inseguros, ¿no? La condición insegura es que, digamos, en las escaleras ya esté el piso levantado y ahí sigamos bajando y no hacemos nada, ¿no? Entonces sigue prevaleciendo. Un acto inseguro es, por decir, subirme en una escalera sin que nadie me esté dando el apoyo para que no se vaya a resbalar, y yo me subo hasta arriba en una parte donde a lo mejor la coloco mal. Eso es un acto inseguro, que es algo que está haciendo la persona misma. Entonces sí, es fácil, pero cuando ese riesgo se convierte ya en algo habitual, te acostumbras, y es ahí donde ya fallamos todos. Sí, estás tan acostumbrado a verlo que es como, lo clásico. Una vez me pasó que había una puerta suelta, era una puerta de vidrio, y la gente, no la jales, no la jales, no la jales.
Hasta que un día llegó alguien que no sabía y la jaló. La puerta obviamente se vino con todo y el vidrio se quebró, no pasó nada, pero te acostumbras a ese riesgo porque ya es muy habitual. Incluso la gente que estaba cerca de ahí decía cosas como, ay, pero si estaba bien, no sabía, no había tampoco como un señalamiento, solo tenían una tirita como en la manija de la puerta, amarilla. Llega alguien que va distraído, quiere abrir una puerta y la jala, va a haber ese problema. Pero tú ya estás tan habituado que a lo mejor no lo haces. Y consideras que dices, es la negligencia de la persona que no lo hizo. Pero para empezar, ¿por qué estaba ahí? Porque ese riesgo nunca se quitó si ya se sabía. Es la frase de las abuelitas de que hasta que no se muere el niño tapan el pozo. Ahí sí. Sí, pues hay, por ejemplo, estos casos cuando un empleado detecta que tal vez hay una falla en una máquina, pero no hace el protocolo como cortar la alimentación de energía, fuera de que tenga un paro y esté apagada, siempre debe de desconectarse de la alimentación principal para que quede primero completamente desenergizada y pues no pueda alguien llegar accidentalmente a encenderla, ya que sea con un botón de activación, ¿sí? Entonces también que debe de poner un aviso pero no lo hace. Entonces hay quienes no saben si esa máquina, ¿por qué no está trabajando esa máquina? Ya que la enciende y ahora está trabajando el operador y se han dado muchos casos de que los atrapa la máquina. Sí, y hay eso videos muy tenemos terribles. seguido, el último que se tuvo fue en un molino. Entonces, ¿cómo llegó el brazo? Pues, entró al molino, el brazo de la persona y prácticamente le atrapó pues toda la mano y parte del brazo. Entonces ahí, fue muy impactante porque pues simplemente el hecho de tenerlo ahí. Y otra, la maniobra para poder sacar a la persona de ahí, porque es una máquina donde no te permite meter una herramienta, un expansor como son los que tenemos con los equipos hidráulicos, entonces no hay forma. Y es un equipo tan fuerte porque son unos materiales muy resistentes, son muy fuertes, entonces no puedes meter, tienes que desarmar completamente, entonces tienes que recurrir a la herramienta, pero ahí vas a que está la gravedad de que lo tienen que sedar en ese momento, manejar la cuestión del dolor y recuperar la extremidad que pues ya no vas a recuperar. Sí, no. Incluso una opción era el amputamiento de la extremidad ahí en el lugar. Y todo eso se puede evitar con todo un eso simple aviso. porque dices, ¿cómo llegó esta mano ahí? Ajá. Entonces, una imprudencia completamente. ¿Sí? O por ejemplo, las mujeres que llegan a trabajar donde hay un maquinaria, donde hay piezas rodantes, donde hay piezas de movimiento, llegan con cabellos sueltos. Entonces, saben que se pueden sujetar y guardar ciertas medidas, o ponerse gorro, ponerse una cubierta, para que no haya forma de que los pueda jalar la máquina. Es un mundo de consideraciones tan pequeñitas que pueden ayudar a que el paradigma de la vida de una persona no cambie de una manera tan radical como perder un brazo, como tantas cosas que pueden pasar y que me imagino que tiene infinidad de anécdotas o de situaciones que puede ver de ese tipo. Y es tan fácil que era evitarlo. Sí. Es complicado. Y justo el siguiente video también tiene que ver con algo de lo que estamos comentando y me gustaría que lo pudiera ver. Es un poco fuerte. No es fuerte. Está el trabajador como en su sillita. No alcanzo a entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que pasa. La máquina está como derramando líquido por alguna razón. La persona
se levanta en cuanto se da cuenta, pero hay como un derramamiento de ya lo vi. alrededor. Sí, ese no lo identificaba por qué. No, y se va. En ese tipo de situaciones, cuando hay como derramamientos o a fin de cuentas las máquinas fallan porque sabemos que puede pasar. ¿Cómo se podría conseguir? ¿Cuáles son las causas de este tipo de situaciones? Podemos hablar que la parte de mantenimiento también tiene mucho que ver, ¿no? Todos los equipos, todos igual nosotros necesitamos mantenimiento, ¿no? Necesitamos cuidados. Hay máquinas que dependiendo de su uso, pues obviamente en la industria el uso es pesado. Entonces hay que ver hay que hacer una inspección del equipo y hay que ver las partes porque también el fabricante va a dar sus recomendaciones y obviamente de ahí les va a depender. Hay incluso quienes tienen kits de reparación o de refacciones para hacer cambios como en un vehículo, una afinación, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de realizar? Un operario debe conocer su equipo, su máquina, cómo funciona, sus riesgos y sus componentes. Entonces, tal vez era hacer un chequeo, ver la condición de las conexiones. Probablemente hay mangueras que ya con mucho tiempo ya están resecas, ya no van a resistir la misma, con la misma fuerza, cierta presión que estén sujetos. Entonces ahí también faltó el hecho de que debe de haber una medida para evitar que los derrames cuando ocurran se diseminen. En algunos áreas les llaman un dique de contención. No sabemos la cantidad de derrame, qué tipo de sustancia fue. Porque es muy importante también saber identificar. Sí, no es lo mismo que se derrame agua o un poco de aceite Así es. Entonces ya de ahí pues, vendrá el protocolo del que sería el paro de la máquina, aislar el espacio, probablemente fue a dar aviso. Ya no sabemos más de la historia, pero ese simple hecho de tener el derrame ahí, pues preocuparía dependiendo si es un químico de consideración, pues ya tenemos una exposición ahí para el trabajador. Y de antemano aquí lo importante es la previsión del mantenimiento del equipo. Y eso también es algo que debe estar programado. Sí, dentro de todo lo que es la organización de la empresa por la parte del análisis de riesgo y del programa interno, debe de venir todo eso, ¿no? La programación de los mantenimientos preventivos, correctivos de todas las instalaciones, todo, ¿no? Todo. Aquí, ¿quién le parece que lleva más la responsabilidad? ¿La empresa, el trabajador, falta de lineamientos? Creo que ambos, porque si no está establecido, digo yo veo que la instalación pues se ve bien, pero si no hay un programa debidamente establecido, pues es porque ocurren las cosas. Pudiera ser en el caso de que se habría sido súbito y haya fallado alguna pieza, toda la maquinaria es susceptible de fallar, ¿verdad? Pero es el más remoto de los casos, porque te comento, la mayoría es una mala operación, es falta de mantenimiento y muy rara vez es una situación que tiene que ver con el proceso, con la máquina o con la instalación. Con la suma de todas estas situaciones que se presentaron para que se dieran, ¿usted considera que es accidente o negligencia? Pues yo quiero a primera vista decir que fue un accidente por el hecho de que el operador está haciendo su trabajo, su función. Yo no observaba qué era lo que estaba ocurriendo y no entendía, pero ya alcancé a ver la parte del derrame, ya la distinguí. Y pues bueno, ya sería el análisis o la revisión o hasta el peritaje para ver qué fue lo que ocurrió, y ahí es donde se determina que pues un equipo muy costoso y el propietario va a decir, ¿sabes qué? Quiero que me hagan
una revisión de un perito para ver si hubo responsabilidad del operador e hizo una mala operación. Entonces ahí donde pues entran más actores a la jugada, ¿no? Sí, en toda esta cadenita de ahora sí que echarse la bolita, que no tendría que ser echarse la bolita, sino identificar para que no vuelva a pasar. Exacto. Es un análisis completo, que volvemos a lo mismo, cuando se presenta, no nomás es, ay, ya pasó, o límpialo, o ay, un día más, no, es por qué pasó, por qué sucedió, cuáles fueron las causas, y eso ya entra, como bien dice, ya no tanto en un análisis de, ay, pero ¿qué pasó? No, en un peritaje. ¿Cómo suelen ser los peritajes? Pues obviamente es primero cuidar la escena, que sería aislar la máquina, dejarla no operativa, para que ya en ese momento llegue el perito y comience a hacer empiece a recabar sus indicios, y en base a eso ya va a determinar, pero obviamente va a generar un dictamen en el cual pues él va a decir que fue una mala operación del trabajador o fue una falla de esta pieza que no resistió, y ya dará sus recomendaciones. En este caso pues ya va a depender de qué tipo de percance o de qué tipo de accidente estamos hablando, y el perito que sea especializado en el tema. Si un trabajador, en este caso esta persona, por ponerle el ejemplo que está en el video, nota una condición insegura en el trabajo o incluso para más trabajadores, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Debe reportarle a su supervisor inmediato de que existe una condición que es una anomalía y se necesita reparar. Y hay casos en los que el trabajador ha reportado y no se hace nada. Hay una frase que dice, dale hasta que truene, ¿verdad? Pero a veces las consecuencias no se miden, porque algunos piensan, ya se descompone y ya se acabó, pero puede ser que tenga efectos en el trabajador. Por alguna otra situación, él es el que está operando y él es el que él es el primer expuesto, ¿no? Cuando detecta una anomalía. Ahora, él estaría en su derecho de decir, no tengo riesgo, no puedo operar esta máquina, necesito que se revise y no la voy a operar hasta que se resuelva. ¿Sí? Es que eso entra en un mundo de posibilidades que sí se tienen que tomar en cuenta. Incluso el trabajador, como bien mencionamos, es un derecho que puede defender ante leyes, decir, oye, yo no estoy trabajando porque mi vida está en riesgo. Ante todo, siempre tiene que ser la seguridad, pero más que nada, esta conciencia. Sí, pues es que de ambas partes. Las leyes los protegen, pero sí también debe ser ambas partes, ¿no? Que ellos también se sumen no sé, cuando viene un equipo nuevo o un equipo que sea, te van a dar una capacitación, debes tomarla, una capacitación para operar, para manejo en situaciones de emergencia. Entonces el trabajador también se debe de capacitar. Porque luego se ponen de que, ay, esta es una pérdida de tiempo o otra capacitación. Pero la ley lo obliga tanto a él y al empleador para darlo. Pero si el empleador te da la capacitación y tú no la tomas, no tienes cómo defenderte. Entonces el empleador con justa razón es que este muchacho lo necesito y pues normalmente lo liquidas. ¿Y entraría como un despido justificado? Un despido justificado. Ok. Vamos a ver el quinto video. Yo creo que aquí hasta ellos mismos saben que no deberían estar haciendo estas cosas. Pues sí, la verdad se ve algo gracioso, pues, pero no es. Sí, pero No es así, no debe ser. Él y el montacarguista son acreedores a una sanción. Una sanción a ambos. Sí, a ambos. Sin preguntar, sin darle vuelta, ¿no? Incluso con el video, ¿no? O sea, puede pasar como es una prueba. Es una prueba con él. Entonces es completamente la negligencia.
Ya ni preguntar, negligencia. Y no pueden discutirla en realidad, Ujú. porque estamos hablando de que si cae el trabajador y el otro no lo ve, ¿cómo lo ve? Ujú. Porque tiene la carga. Ujú. Entonces, si este cae y le pasa el vehículo por encima, y un vehículo pesado, estamos hablando de que es una carga de 1 tonelada la que lleva el montacarga más el peso del montacarga. Porque incluso, No, o sea, el comentario es cayó como Woody, pues es que sí cayó de una manera como medio Sí. extraña. Yo siento que por lo menos hay un buen morete o un esguince Sí. de gacho, pudo haberse llevado. Bromeando y todo, pero sí, la verdad de todo hay consecuencias, y más cuando hay este tipo de juegos en una área de trabajo donde hay riesgos. O sea, para toda situación hay un lugar y hay un momento. Porque incluso es tomando un mensaje de, pues mire, ellos están payaseando así, yo también lo hago con los demás trabajadores. Eso da En pie. esa empresa da pie a que uno, también el que está grabando, Sí, porque sí. el que está grabando está participando de cierta manera en... Si no hay una reprimenda por parte de, y los demás van a ver, no pasa nada. Van a lo mejor hasta subiendo el nivel de las Sí. bromas. Se va haciendo un hábito y se pierde el control. Y ese control puede hacer que se pierdan las vidas también en dado momento. Sí. Ok. Con esto, una pregunta respecto al video también. ¿Cuáles son los tipos de accidentes laborales más comunes y cuáles serían tus sugerencias para prevenirlos? Puede ser desde industria Pues es muy variado, mira. La cuestión de la construcción, te decía que es el área que representa la mayor parte de los accidentes, que es por caída, ya sea caída de objetos o caída porque van cargando, van distraídos, se caen, pero en una obra hay varillas, hay clavos, hay objetos que pueden causarte lesiones importantes. Independientemente de si tengas tu indumentaria que te exige el tipo de trabajo, pues puede ser que un descuido o que te pierdas por ahí, no hagas exceso de confianza y salen. Pero sí, serían las caídas, los golpes. En la industria, pues lo que hemos visto es el atrapamiento, cuando las máquinas atrapan las extremidades de las personas. Por otro lado, también están los accidentes con sustancias, ¿sí? Un mal manejo, una contaminación ahí. Y aparte, pues tenemos las cuestiones de las enfermedades profesionales, ¿no? Las que tienen relación con el área de trabajo. Que ya fíjate que parecería muy curioso, pero en realidad es importante. En las áreas de oficina se dan mucho las enfermedades respiratorias, y más en estas fechas, porque vienes de calor y entras a una oficina que está muy fresca, porque hay equipos de cómputo, hay tecnología, entonces el lugar es frío. Pero te digo que es frío porque no te baja una temperatura, digamos 20, 25 grados, no, está más frío. Entonces sales al desayuno, calor, regresas, frío. Entonces se presentan mucho las gripes, son muy recurrentes. Sí, más en primavera que dicen, ya me estoy haciendo frío y ya me estoy enfermando hasta más. Exacto. Pero también el estrés. El estrés ya está calificado como una enfermedad, pero hay que identificarlo, porque el estrés te puede llevar a derivar a muchas enfermedades, y también lo que llamamos burnout, ¿no? Que es que la gente ya no está motivada, hay hostigamiento, no hay condiciones laborales correctas, como por decir, es un baño que está horrible, que no está limpio, que no está adecuado, o llegas a la área donde tu
tomas tus alimentos y está sucio porque el que llegó y se sentó no limpio, hay bichos, entonces todo eso... Es parte de la cultura laboral, además. Sí. Sí, bien me comentaba hace rato, antes de empezar la entrevista, que muchas veces a estos trabajadores que trabajan en industria, la motivación es una cuestión que les falta bastante y que también puede derivar en accidentes graves. Porque me comentaba que, por ejemplo, muchos de ellos perciben salarios muy bajos o no se sienten motivados o viajan mucho para poder llegar al trabajo, hasta 2 o 3 horas en el transporte público, y cuando llegan, pues obviamente van a llegar cansados. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo ha visto que influye? Pues el bajo rendimiento laboral, el ánimo por superarse, pues a lo mejor también no hay muchas oportunidades también, y eso impacta mucho en el trabajador, y a su vez si es una empresa que necesita tener producción, también baja, todo se afecta. Entonces, como dices, es una persona que vive en Tlajomulco, se levanta a las 4:30 de la mañana porque si no alcanza el camión a esa hora ya no se sube y ya no llega. Por la cuestión del tráfico que siempre existe, esta es algo que no se puede dominar y es algo que se adolece actualmente. Llegas tarde y hay quien dice, no, regrésate ya. Pues, ¿cómo puedes, no? Y fíjate, hay una persona que yo tengo un amigo que era en su caso, se venía a las 4:30, tomaba el camión, hacía 1:30, llegaba a su trabajo, salía cansado a las 5 de la tarde y el viejo se para tomar el camión de regreso. Llegaba a su casa a las 8:30, 9 de la noche a comprar para la cena, a su casa a dormir, cenar, a dormir, para poderse levantar a las 8:30 de la mañana. Entonces no le quedaba tiempo más que para cenar, medio cenar y ya dormirse. Todo lo demás lo tenía que hacer el sábado y domingo porque era donde dije claro. Pero un día llegó y se dio cuenta que ya le habían robado su casa. Todo, protecciones, puertas, cables, todo le vaciaron. Como si estuviera en obra negra en su casa. Entonces imagínate, ¿no? El hecho de tener un trabajo que te consume, que no te da, pues la gente se deprime. Y más en estos temas de construcción tienes que encontrar la manera de motivarlos para poder lograr que las personas trabajen en una sinergia, como usted bien menciona, donde no solamente van a hacer su trabajo porque la ley se los impone de ponte esto, sino para cuidar su salud, ya de por sí que ya está dañada por tanto estrés que van cargando, ahorita que ya está catalogado como una enfermedad. Y pues obviamente todo esto influye, las empresas creo que deberían de tener este lado humano, de comprender estas hay empresas que situaciones. hay empresas que sí son muy conscientes y motivan, tienen recompensas para sus empleados, en cuanto más participen y quienes se integren a alguna brigada interna, también tienen medio de cómo compensar que se dediquen a la capacitación, al entrenamiento, porque es tiempo que van a poner, es tiempo que tienen que ofrecer para poder recibir esa capacitación. Entonces, sí, las empresas tienen que buscar los medios para poder proveer. ¿Sí? Para ellos que no, para ellos es más fácil pues, dejar que las cosas vayan y que si el empleado decide ya no ir, contratar a nosotros. Sí, o sea, podemos tener uno más, o sea, se escuchan mucho estas frases que también ya son muy desmotivantes para las personas que están en las empresas. Sentirse parte de me pueden reemplazar, que bien, no del todo es completamente así, porque requiere capacitación, requiere un tiempo invertido por parte de la empresa, pero es triste que los empleados tengan ese tipo. Obviamente van a hacer las cosas con menos ganas. Y esto vamos a ver el siguiente video. Permítame.
Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron. Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron. Haber encajado El clavo. el clavo del tornillo, lo que estaba haciendo la muchacha, que no lo levantó. Y algo simple, o sea, va y se le cae. Cuando se le cae. Si lo hubiera pateado por Un poquito, ajá. Sí. Y en la misma área donde están. Incluso podemos ver que la persona trae estas clásicas botas que suelen pedirles, Sí. que son como para trabajo, pero de todos modos un clavo. No, ahorita todo lo que es el calzado de seguridad está normado y debe cumplir ciertas características. Entonces, tanto ya no es nada más la protección de lo que es la punta, que es el casquillo, sino ya es la protección contra la abrasión o la perforación, o hay algunos que tienen membrana para evitar el paso de la humedad. Entonces, si hay ya materiales muy resistentes que no penetra un tornillo, un clavo, lo puede pisar, puede brincar sobre él, no penetra. Entonces, estamos hablando que no estamos hablando de un calzado adecuado. Es un cóctel de situaciones muy Que se desafortunadas. juntaron y detonan en una cuestión. Pues si analizáramos cada uno, vamos a encontrar miles de causas, miles de factores que pues, obviamente nos daría mucho material para muchas horas de capacitación, pero más que nada el enfoque es el tipo de tarea que se está haciendo. Porque se debe de analizar de manera particular, no puedes decir, pasó esto en esta empresa y por consiguiente mido con los mismos parámetros esta otra empresa que pasó algo similar. Sí, yo te pongo por ejemplo, si tú estás en el ingreso de las oficinas aquí, tu silla, ¿qué tan ergonómica es? ¿Sí? Entonces llega el momento en que tú dices, de varias, esa es mi silla favorita porque esa silla es en la que te acomodan muy bien, tienes un buen soporte en tu espalda, porque también muchos de los problemas de salud vienen por las malas posturas. Hay una persona que recientemente tuvo problemas con unas hernias de disco con el tiempo, mala postura, porque no tiene sobrepeso. Es una persona delgada, pero que probablemente todo el trabajo que estuvo haciendo o la forma en cómo él se sentaba pues favoreció que se le fueran haciendo esas hernias. Tuvo que caer en una operación. Y cuando hablamos de una operación a ese nivel, ya no quedan al 100%. ¿Sí? Entonces también estamos hablando de las cuestiones de ergonomía, y para eso pues ya las normas están siendo muy estrictas, muy precisas en ese sentido. Es un cuidado completo de la sociedad. A fin de cuentas, no se trata de, ya salió una nueva ley que de repente ahora quieren imponer esto, o no nos quieren cuidar. Es más una cuestión de pensar en el futuro, de que estos accidentes o este tipo de situaciones se prevengan para tener una mejor calidad de vida en la sociedad en general. Incluso como dicen las oficinas, si bien a lo mejor no se presentan ni la mitad de riesgos de lo que son en obras, no están exentas de que se presenten situaciones que pongan en riesgo a los trabajadores. Pasamos también a la pregunta del video. ¿Cuál cree que es el equipo que se usa de manera más incorrecta? El equipo de seguridad personal. Está entre los guantes y el casco. ¿Sí? Sí, porque hay quienes el casco es que no me gusta, es que no lo aguanto, es que no lo tolero, y se lo quitan. Los que están haciendo las tareas se quitan los guantes. Dicen, es que no puedo agarrar bien la herramienta. Hay que habituarse, que tiene mucho que ver el de seguridad. Porque deja tantito solo, dice, como
no está el gato y los ratones hacen fiesta. Entonces, si no está el supervisor de seguridad o segurista al tanto, al pendiente de estar cuidando de la seguridad, se va a relajar. ¿Sí? Otra, pues el calzado. Se les das un calzado, pero usan otro. ¿Por qué? Porque, es que yo estoy más a gusto con mis tenis y ya se va a trabajar. No, hay que usar el calzado que te está dando el patrón para que, cumpliendo con el mandato de que él debe de proveer todo lo que es herramientas, equipo, indumentaria para el trabajador, para que realice sus labores. Y pues obviamente todo eso va en función de qué tipo de trabajo está haciendo, el tipo de ropa, de trabajo, de ropa de protección que se le va a proveer. Ok. Son muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para poder usar bien el equipo de protección, no solo por tenerlo y ya traerlo puesto y ya cumple. Ya no me molestes. Porque es algo que no le gusta trabajar. No, pues son a fin de cuentas aditamentos que se tienen que cumplir, pero pueden llegar a incomodar. Pero esa incomodidad que no es grave. Pero si la gente prefiere omitirlo, pues si lo puedo omitir mientras no lo estén checando, va a decir, lo omito, no pasa nada. Volvemos a la pregunta de hace rato, las frasecitas clásicas que se escuchan muy seguido. De hecho, había como una polémica por ahí al respecto de las empresas de Tesla, específicamente con Elon Musk. Los trabajadores creo que estaban como en proceso de poner una denuncia porque no le gustaba el color amarillo a Elon Musk, para los trajecitos. Entonces pues había ciertos detalles y problemas que se presentaban evidentemente porque son una fábrica que sigue trabajando con autopartes y llegaban a presentar que los trabajadores sufrían accidentes y era como, pues no lo viste. Y creo que estaban todavía en eso, o por lo menos era un rumor que se estaba dando por ahí, y es cuando uno se da cuenta que hasta un chalequito para portarlo es súper necesario para asegurarte. O sea, el clásico chalequito de los motociclistas, por ejemplo, que si no lo llevan en la noche es súper difícil verlos, o sea, provocan muchos accidentes. Sí, es un vale que no traen casco y no traen luces. Vamos a ver el último video. Afortunado, yo creo que afortunado. Mucha fortuna porque esas piezas colosales disparadas salen a mucha velocidad y no sabes para dónde es. Ahora sí. O sea, qué bueno que traía su protección visual, pero no hay como la protección completa. ¿Protección completa? ¿Cuál sería la protección completa? La última que tenía el trabajador, si te fijas en el video, al principio tenía unos lentes o gogles. Y ahora esa es la protección completa. Porque el lente le cubre nada más la parte del ojo. Que bueno, pero también pudo haberse incrustado en alguna otra parte de la cara, en la cabeza. Entonces esa es la protección adecuada cuando está trabajando con ese tipo de herramienta. Y le protege todo completo. Sí, entonces en este caso, ¿cuál cree que haya sido la causa de que haya volado la pieza? ¿Es meramente un accidente? ¿Suele pasar? Pues podríamos decir que es un accidente porque ese tipo de trabajo es el riesgo que te ofrece. O sea, puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? O te puedes gastar un disco 10, 20, 30, todo el tiempo de que trabajes y no pasa nada. Pero el riesgo siempre está. Una vez se le comentaba a un ingeniero, un arquitecto, que todo lo que construye puede llegar a caer. No, yo hago las cosas para que estén de bien, para que resistan, sí, pero el riesgo ya está, el riesgo que caiga. ¿Por qué? No sabemos. Puede ser que llegue un
sismo de 10 en la escala normada y se va a caer. Como el de los rascacielos que se acaba de caer en Asia, que hubo el terremoto, se cayó y estaba en construcción. Sí, se ve como una pila de bloques. Es uno que falló. Sí. Entonces, Ahora sí que son accidentes. Son accidentes, algunos no podemos preverlos, definitivamente. Porque son influenciados por otras cosas. En este caso sí podemos determinar que es accidente o negligencia. Pues, a veces van a decir, oye, es que nada más dice que es negligencia. Pues es que es la realidad. De que nos vamos a la mayoría de los casos que son negligencias. No podemos quitar el dedo del renglón, es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo tiene una regla, la operación de una máquina, el desplazamiento de una carga, el caminar por una área que esté libre de objetos, porque es un pasillo de tránsito, no debe haber nada. Pero ya cuando, por ejemplo, ocurren un terremoto, una inundación, eso ya es ajeno digamos, al centro de trabajo, ¿no? Si ya es una causa generada por la misma actividad de la empresa, entonces ya es una reflexión por tal causa, pero todavía se necesitaría determinar de quién. Pero si nos fijamos en la mayoría de los casos, en todos, es negligencia. Existe la negligencia. Ok. ¿Usted cuáles cree que son los errores más comunes que convierten un pequeño incidente en una gran tragedia? Dejar que una condición insegura siga después de haberla detectado, porque puede ser efecto bola de nieve, de ser algo tal vez como que está haciendo corto la máquina hasta que truena. O dale, tú sigue, dale, no pasa nada. Pero ya después, un corto, puede ser que se van los empleados, todos se van, y ya se ha pasado. Se sigue el corto y ya después ese corto se convierte en que el cable ya no resiste el hecho de que haya un corto. Se sobrecalienta y si el cable no es de la calidad requerida, se incendia. Y de ahí se incendia el área, se incendia todas las demás, se propaga, se va completamente y hay daños. Todo por no reportar una cuestión tan simple como un cortocircuito. Se conviertan en verdaderas tragedias. Sí, porque por eso puede ocurrir un incendio devastador en un lugar donde hay millones en materia prima, en producto terminado, en maquinarias, en instalaciones, es todo. Son daños muy irreversibles, ya cuando se tratan de vidas humanas, sobre todo. Y como te mencionaba, hay quienes pueden ser resilientes, tienen la capacidad de recuperarse en el corto plazo de un incidente así de grandes proporciones, porque cuentan con la logística, otros apoyos, el dinero sobre todo, porque cuántas empresas conocerás de que tienen un siniestro, dejan de elaborar 3, 4, 5 meses, ¿quiénes les siguen pagando a los trabajadores? Se va, en gran parte de la nómina se va el presupuesto. Es una gran afectación, si ya uno lo ve de esta manera. Sí. Simplemente el COVID lo pudimos ver, la situación que estaba fuera de las manos de muchas personas. Muchas empresas no tuvieron la solvencia, como bien lo menciona. Desaparecieron. Simplemente desaparecieron, otras que sí, pero cuánto no batalló la gente para estar encerrado en su casa por una pandemia global. Sí. Pero cómo no le batalló para conseguir simplemente alimentos, teniendo ya un trabajo, esforzándose todos los días,
porque no se podía trabajar o era difícil, o incluso hasta conseguir un nuevo trabajo. Nos dimos cuenta de qué tanto nos afectan de ese tipo de noticias, que tanto influyen en nosotros, porque se vaciaban los Oxxo, las tiendas de garrafones de agua. Sí, ahí nos damos cuenta de qué tan importante es, si tenemos en nuestro poder, a lo mejor en la pandemia no, pero poder prever que estas cosas pasen. Sí. No por hacerle este favor a la empresa y que me gano yo, o ay, pues alguien más se encargará, cambiar esa mentalidad para saber que a fin de cuentas el bienestar de uno puede significar el bienestar de todos, nos puede apoyar muchísimo a seguir avanzando, incluso conseguir mejores, llegar a mejores lugares, saber, aprender, entre otras cosas. Sí, sí se puede. Sí se puede, es el mensaje de todo. Y pues agradecemos de todo corazón que nos haya querido acompañar el día de hoy, Muchas gracias. que nos haya brindado sus conocimientos al respecto de analizar estos videos con toda su experiencia y que nos haya podido compartir este espacio. Estaremos orgullosos de poder volverlo a invitar en otra ocasión, si lo desean. Con gusto, yo regreso. Muchísimas gracias. Y les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo en redes sociales. ¿Algo que quiera decir usted? ¿Alguien que quiera saludar? Pues a todos los bomberos de toda la zona metropolitana y de todo Jalisco y de todo México, digo, somos hermanos, nos decimos hermanos, y la verdad es que compartimos mucho en las emergencias, ¿no? Es algo que nos lleva a llegar y dar el abrazo, llegar y ser fraterno. Entonces también el mensaje es para todos, ¿no? La seguridad ante todo, no nada más en el trabajo, en el trayecto, en su casa también, porque también hay accidentes de tránsito, hay los accidentes a nivel doméstico que tienen muchos riesgos. Ese es un tema que también se puede desarrollar mucho, lo que son los accidentes domésticos, porque hay mucha incidencia, y creo que es necesario que la gente aprenda a cuidarse. O sea, a esas alturas tenemos que decir, aprendan a cuidarse, porque uno como adulto, pues uno considera sus riesgos y los evalúa, pero en la casa está la familia. Muy cierto, o sea, realmente muy cierto, y a considerar para todos que tengamos este tipo de mentalidad para también tener bien a nuestra familia. Muchísimas gracias, estamos en otro episodio más, esperamos verlos la siguiente semana y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias por ustedes.